Regresamos al noticiero y como podrán ver en la TV, no estoy solo porque ya tenemos acá en el estudio Che, en el barrio en Palermo, a el señor Juan Pablo Pucciarelli con las noticias de la política internacional. Estuvimos en las últimas semanas, anduvimos por Bolivia en algún momento, estuvimos mucho en Perú. Sí. Y ahora nos movemos hacia otro país porque justamente hace pocos días hubo elecciones seccionales. Y para conocer de qué se trata esta denominación y dónde sucedió, lo tenemos a nuestro especialista. Hola Diego, buen día para vos, para toda la audiencia. Así es, vamos a hablar de lo que ocurrió el domingo pasado en Ecuador, elecciones seccionales por un lado, ahora vamos a explicar bien qué es esto, y a la vez, en simultáneo, un referéndum constitucional convocado por el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, de ese país estamos hablando. Arranquemos por la primera parte, para no marearnos porque son varias cosas a la vez. Elecciones seccionales, ¿de qué hablamos cuando hablamos de esto? Básicamente de gobernaciones provinciales, que allá se denominan prefecturas, también alcaldías, concejalías y vocalías, se votó en todo el país. Y por otro lado, la consulta popular o el referéndum constitucional, mejor dicho, convocado por el presidente, eran 8 preguntas referidas a cuestiones institucionales y de seguridad pública, que Lasso aprovechó la ocasión para meter el referéndum como una especie de búsqueda de recuperar poder político, venía debilitado. Vamos a ver qué pasó, ¿no? Sí, que en algunos países de Sudamérica se estuvieron realizando varios referéndums. Argentina no está tan habituado en los últimos tiempos. Hubo algún referéndum, pero recuerdo décadas atrás. Otros países de Sudamérica, de Latinoamérica, están más habituados. De hecho, hubo también otro referéndum hace pocos días en Perú. Exactamente. Uruguay es otro país que tiene tradición de referéndum. Sí. Ecuador mismo tiene varios. Bueno, también. Chile también se estuvo hablando bastante seguido. Exactamente. El de Chile sí que lo habremos seguido, ¿no? Mucho tiempo. ¿Qué pasó en las elecciones seccionales? Bueno, un triunfo inesperado por la magnitud, digamos, del correísmo, de la fuerza opositora referenciada en Rafael Correa, que como sabemos está exiliado desde 2017 en Bélgica, y bien asumió el poder el presidente Lenín Moreno, que asumió con Rafael Correa, y a los 2 minutos se dio vuelta y lo empezó a perseguir, a él y a todo el movimiento de la llamada Revolución Ciudadana. Triunfos muy importantes, diría históricos, veamos por qué. La gran sorpresa, yo diría la principal, es en la provincia de Guayas, donde está la capital Guayaquil, que es la zona del principal polo económico del Ecuador, el puerto de Guayaquil, famoso. Gobernaba hace más de 30 años el Partido Social Cristiano, un partido de centro-derecha clásica, no oficialista en este momento, pero una centro-derecha neoliberal tradicional, hace más de 30 años. Ganó la candidata correísta Marcela Aguiñaga, de quien tenemos un testimonio. Si te parece, escuchamos lo que decía después del triunfo. La prefecta electa por el Movimiento Revolución Ciudadana en la provincia de Guayas, Marcela Aguiñaga. Esta elección fue histórica, lo dije desde el principio, y bueno, hemos roto la hegemonía de 30 años de administración del Partido Social Cristiano. La gente entendió que el modelo estaba agotado, que no había para más, y estoy feliz, contentísima. Mi abrazo a Aquiles, que se embarcó en este sueño, que se la jugó por Guayaquil. Gracias, Aquiles. Me da el pie para la siguiente persona, Aquiles Álvarez, que es el candidato, o era el candidato del correísmo para la capital de Guayas, o sea, Guayaquil. También triunfador Aquiles Álvarez. Y la otra, la otra gran región es la de Pichincha, donde está la capital, Quito. En Pichincha ganó la prefecta Paola Pavón, que un dato sobre ella, estuvo encarcelada cuando arreció la persecución contra el correísmo. Ella estuvo encarcelada, otros se tuvieron que exiliar, pero bueno, es conocida ella por haber estado justamente detenida y haber vuelto a hacer política una vez excarcelada. También en la capital, Quito, un triunfo muy importante de Pavel Muñoz, candidato del correísmo, y bueno, también en otras prefecturas, Azuay, Imbabura, Santo Domingo, triunfos importantes que le dan un poder político importante al correísmo, pero que no determina nada. O sea, el presidente sigue siendo Lasso, sí. Elecciones subieron en 2021, presidenciales, no es que faltan unos meses, falta mucho, pero claramente cambió el escenario, ¿no? Las 8 preguntas de la consulta constitucional las perdió Lasso, las 8. Las 8. Las 8. Perdió en todas las elecciones seccionales, perdió en las consultas, o en la consulta
constitucional, pero acá me gustaría hacer un paréntesis, una pregunta mejor, ¿no? Mejor dicho. ¿La gente votó realmente apegada a lo que decían esas preguntas, que en unos casos eran bastante técnicas, referidas a cuestiones que no están quizás del todo relacionadas con la cotidianidad de las personas? Sí, otras como quizás la más importante de las 8, que era habilitar la extradición de ecuatorianos por caso de narcotráfico, pero otras eran menos importantes, menos claras, quizás. Bueno, me gustaría leer lo que dice Patricio Gómez Talavera, que es un politólogo argentino muy interesante, lo recomiendo, en Twitter, publicó un comentario, ¿no? Dice: la consulta en Ecuador sería un buen ejemplo de cómo estos instrumentos son un arma de doble filo. No importa lo que vos preguntás al elector, importa lo que quiere decirte. Contestan la pregunta que en el momento les angustia, no la que le haces. Yo creo que algo de esto pasó en Ecuador. Sí. Un Ecuador que viene muy golpeado por dos grandes cuestiones. La primera, el modelo económico neoliberal que ya hace 6 años se instaló, que implicó deterioro de los ingresos, pérdida de derechos laborales, privatización de empresas públicas, una serie de cuestiones que ya conocemos bien, el paquete típico del FMI. Sí, que estadísticamente quedó a las claras que en su momento con Correa en la presidencia, Ecuador era como un lugar en el mapa a nivel global donde se realizaban inversiones, donde se mostró, bueno, el país latinoamericano con mayor crecimiento. Fue uno de esos años bajo su gobierno, y luego empezó a desaparecer levemente de la agenda económica. Exactamente. Nunca hay que olvidar que Lenín Moreno, que es el que inicia este ciclo neoliberal en Ecuador, gana con el programa de la Revolución Ciudadana de Correa. O sea, la gente no validó una restauración neoliberal, claro, sino que fue una continuidad de un plan de gobierno. Exactamente, que fue traicionado, ¿no? Ese plan de gobierno. Y la otra gran cuestión, que quizás pasó un poco por debajo del radar en estos últimos tiempos, por lo menos acá en Argentina me parece, es el deterioro enorme en la seguridad pública en Ecuador, básicamente con el avance del narcotráfico, que tuvo su implicancia en un aumento sideral en la tasa de homicidios, por ejemplo en Guayaquil, motines en cárceles, territorios a los cuales el Estado Nacional cada vez tiene menos posibilidades de controlar, justamente por el avance de las bandas narcos, y algo muy grave, como si no fuera grave lo otro, ¿no? Pero sí. Algo aún más grave, el asesinato de decenas de candidatos, sobre todo del correísmo, pero también de otros espacios, decenas de candidatos en estas elecciones, que no transaron, digamos, con alguna exigencia / extorsión de parte de alguna banda narco, asesinados en plena campaña, en algún acto público. De hecho, el día anterior de la elección hubo un crimen de un candidato a una alcaldía. Tremendo. Así que, bueno, es un país realmente atravesado por la violencia. Si te parece, escuchamos lo que decía Lasso después de su derrota en el mensaje a la nación. Creo que los ecuatorianos debemos darnos un debate amplio y serio, sin dogmas ni ideologías, acerca de cómo enfrentar la amenaza que hoy representa el narcotráfico y sus vínculos con sectores de la política. Un gran dilema. Claro. No hay una receta que vos digas, bueno, hacemos esto y se acaba el narcotráfico, porque cada vez que avanza es más difícil desandar ese camino, ¿no? Lo que sí está claro es que Lasso no está pudiendo manejar la situación, que la política de mano dura y la discursividad extrema no está trayendo resultados. Pero bueno, veremos cómo sigue esto. Por lo pronto, Lasso quedó muy debilitado, no va a renunciar por lo pronto. Convocó un acuerdo nacional y los partidos le dijeron: no queremos saber nada, vos nos perseguiste hasta hace unos días y ahora que perdiste querés... No hay acuerdo. Acordate que en junio de 2022, o sea, hace menos de un año, hubo una protesta muy importante, se llamó el Paro Nacional Indígena, sí, contra el gobierno de Lasso, varios muertos y una figura emergente del movimiento indígena, de la CONAIE en realidad, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Leónidas Issa, que se puso al frente de esa marcha y parecía que efectivamente era la principal referencia opositora, hasta lo que pasó el domingo. Habrá que ver cómo se reacomoda el tablero opositor con la fuerza que nuevamente recupera el correísmo en varios de sus dirigentes. Hay que ver qué hace Correa, ¿no? Nadie sabe. Hay que ver cómo, digamos, se están empezando a acomodar ciertas piezas. Bueno, estas elecciones seccionales marcan un poco el terreno, le marcan la cancha, como suele decirse en la jerga, a Lasso, y bueno, ahora es ver qué sucede. ¿Sabes que no podía dejar de pensar todo el tiempo que hablabas de todo esto? No sé si te queda algo en el tintero, pero no podía dejar de pensar en qué país tan cercano, pero al mismo tiempo tan distante para el común del argentino es Ecuador, donde
creemos que conocemos mucho y en realidad no tenemos tanto conocimiento de la política, ni hablar desde lo demográfico. Conocemos ahí capitales, localidades, y después desconocemos totalmente justamente cómo está conformado un país muy cercano en el mapa y muy lejos también en esto, en la información que tenemos y en su sistema político. Coincido absolutamente. Si bien es un país que tiene poca incidencia en el PBI total de América Latina, es un país pequeño, con no mucha cantidad de habitantes, es verdad que no se le da muchas veces la cobertura mediática necesaria, sobre todo en los paros del 2019-2022, hubo mucho ocultamiento de buena parte de la prensa local. Yo quisiera empezar a cerrar la columna para entender un poco mejor por qué el correísmo tiene vigencia después de todo lo que le pasó, lo que le hicieron, ¿no? ¿Por qué tanta gente sigue confiando en las banderas del correísmo, por decirlo así, ¿no? Sí. Traje 2 datos que encontré buscando en internet, son de fácil acceso. 2 datos de 2016. El primero de enero del 16 se inaugura en Quito la primera maternidad después de 61 años en la ciudad, el Hospital Gineco-Obstétrico Luz Helena Arismendi, en el sur de la ciudad. Y en la cobertura periodística, en la crónica periodística de ese día, de la inauguración, hay un testimonio que me parece muy elocuente de una vecina llamada Digna Suárez, del barrio 23 de Mayo, que contaba que hasta la aparición de esta nueva maternidad, muchas mujeres del sur de la ciudad tenían que ir corriendo cuando empezaban los labores de parto, tenían que ir corriendo a la más cercana, que era la que se había construido en los años 50, la que decía, y textualmente esa vecina decía: las que alcanzaban bien y las que no daban a luz en la calle. Como diciendo, la ausencia del Estado era tal que era una especie de sálvese quien pueda cuando empezaban las labores de parto, y cómo le cambió la vida a muchas personas. Es un ejemplo dentro de muchos, ¿no? Sí. La presencia del Estado en la inversión en salud, educación, vivienda, la mejora de los ingresos, son cosas que, claro, cuando viene la etapa regresiva neoliberal, a la gente le quedan en la memoria colectiva, o a buena parte, esos años en los cuales vivió mejor. No era una panacea Ecuador entre 2007 y 2017, tenía problemas. Correa se peleó muchas veces con el movimiento indígena, con el sindicato de maestros de Ecuador, que es muy importante. No una panacea, pero una calidad de vida que había mejorado significativamente con respecto a los 90 y contrastada con lo que ocurre actualmente. Y para Totalmente. cerrar, a ver si la última, Sí. el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en marzo del 16, destacó a Ecuador por sus políticas sociales y por la reducción de la pobreza, inclusive en un contexto de caída de los precios internacionales del petróleo, que es el principal producto de exportación de Ecuador. Para entender un poco la lógica del Estado presente y protector en las cuestiones sociales de la vida cotidiana, ¿no? Y no es casual justamente, porque la anécdota que contaste podría trasladar a no casi cualquiera, pero a varios de los países de Sudamérica que en ese momento habían armado un bloque, Exacto. justamente junto con, por ejemplo, Evo Morales en Bolivia, con Pepe Mujica en Uruguay, Exactamente. en su momento Néstor Kirchner en Argentina, Así es. y bueno, y Lula también en Brasil. Digamos, tiene que ver justamente con ese bloque que en su momento se había armado en Latinoamérica, que bueno, que fue luego rápidamente desarmado, y no solo desarmado, sino que al mismo tiempo también con políticas opuestas, opositoras y contrarias a todo esto, que tiene que ver con inyectar dinero y beneficios que no son ni más ni menos que derechos universales en la sociedad. Y lo que estamos viendo es que ese desarme no es gratis para las clases dominantes, sino que la gente, repito, o mucha gente se acuerda de esos años en los cuales vivió mejor y decide darle el voto a ese espacio político que la hizo vivir mejor. Totalmente. Gran columna, como siempre. Bueno, y siempre me despierta Juan Pablo para ir conversar algo y tirar algo al pasar. Así que, como siempre, un placer. Bueno, y excelente columna de Bueno, Juan Pablo muchas Pucciarelli, gracias. que pueden seguir ¿dónde? En Instagram y en Twitter, Juan Pucciarelli, mis redes. Muy bien. Llegando, como dicen los jóvenes de hoy en día. Bueno, y hablando de juventud, la tenemos a Carmen Fernández ahora inmediatamente para contarnos las últimas noticias en clave de género, con un punteíto ahí. Vayan a ver la TV también, que hay algunas pasadas de imágenes, para hablar justamente de las últimas noticias en lo que respecta a noticias en clave de género, valga la redundancia. Así que no voy a hablar más y le doy paso a Carmen Fernández, nuestra columnista. Lucía Pérez. Comenzó en Mar del Plata el debate oral por el femicidio del adolescente.
Sin los acusados en la sala dispuestos a seguir el proceso vía streaming desde el complejo carcelario donde cumplen condena por la comercialización de drogas por este mismo caso, se puso en marcha un nuevo juicio oral y público para determinar las responsabilidades por el homicidio de Lucía Pérez, ocurrido el 8 de octubre de 2016 en esta ciudad. Se llega a esta instancia tras la anulación del fallo que en 2018 absolvió a los 3 acusados, Matías Farías, Juan Pablo Fidani y Alejandro Maciel, en la acusación por violación y asesinato. 2 de los 3 jueces responsables de aquel fallo permanecen suspendidos y afrontarán un juicio por supuestas irregularidades en su desempeño, en particular la falta de perspectiva de género al fundamentar sus votos. Telma Fardín habló del estado del juicio contra Juan D'Artés, luego de que el Superior Tribunal de Justicia de Brasil decidiera que el caso de Juan D'Artés, acusado de violar a Telma Fardín cuando solo tenía 16 años, permanecerá en la Justicia Federal de San Pablo. La actriz expresó a través de sus redes sociales. La cito: el Ministerio Público brasileño comunicó a la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres, UFEM, que el Superior Tribunal brasileño rechazó un recurso presentado por el acusado Juan D'Artés y convalidó la competencia de los tribunales federales de San Pablo, donde se viene llevando adelante el juicio oral desde noviembre de 2021, explicó en sus redes. Además, celebró que cada vez falta menos para llegar a una sentencia y agradeció el apoyo recibido todo este tiempo. Nos vamos a La Plata con un fallo inédito que tuvo lugar donde se incluyó el odio al género en el intento de travesticidio a Claudia Vázquez Aro, la activista que, intentaron asesinar. Ella se expresó al respecto y sostuvo: somos el colectivo más vulnerable de todo el planeta. Entendemos que hay un odio hacia nuestra identidad y que por eso nos matan. Se busca que, con este fallo, este hecho inédito, sentar un precedente para evitar nuevos casos. Argentina registró la tasa de mortalidad más baja en su historia. Los datos corresponden al año 2021, cuando la tasa, es decir, la cantidad de muertes de niñas y niños menores de 1 año, nacidos vivos, descendió a 8 por 1000, comparada con la que dejó el gobierno de Mauricio Macri en 2019, que fue de 9.2 por 1000, hubo una reducción de más de 1 punto en la mortalidad infantil en los últimos 2 años. Si bien esta tiene múltiples causas, en la cartera que actualmente conduce Carla Bisotti, consideran que el buen resultado está vinculado en gran medida al plan de los 1000 días, que desde el año 2020 mejoró el seguimiento médico de los embarazos. Asimismo, se están implementando acciones en las provincias para que los nacimientos se produzcan en maternidades con neonatología. Otro factor es que hay menos maternidad adolescente, un factor que aumenta el riesgo de nacimientos de niños prematuros. Sims para Todes. El popular videojuego incorporó la posibilidad de hacer una personalización de los Sims con más detalle e incorporó ítems decorativos con temática LGBTIQ+. Entre las nuevas actualizaciones se encuentra la implementación de dispositivos médicos y de asistencia, cicatrices de cirugía superior, al igual que la posibilidad de elegir prendas de vestir sin ningún tipo de restricción de género. Muy bien. Ahí estamos de nuevo y justamente para escuchar y conocer mucha más información de Carmen Fernández, lo que tienen que hacer es agendarse el miércoles 18 horas, ahora nosotras, el primer noticiero feminista con Carmen encabezando este proyecto que acaban de sumar columnista, también vi el otro día en el programa, y que tiene el bautismo de fuego de Vicky Duclos y Wet cuando comenzaron el proyecto. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es disfrutar de una gran canción y también vamos a conocer el flash informativo, pero algo que me gusta hacer todas las semanas. No me voy a tomar un minuto para decirles cómo está el clima en todo el país. Así que lo que voy a anunciarles es que en este momento en Bahía Blanca 33 grados la temperatura, es un día muy caluroso, así que a hidratarse, y a la sombra. En Bariloche 19 grados, en Buenos Aires 34 grados en este momento, en Salta 24 grados, en Comodoro Rivadavia 25 grados, en Concordia 32 grados, todo soleado, en Corrientes 30 grados, en la provincia, en la ciudad de Córdoba, capital, 30 grados, en Formosa 33 grados y con neblina, atenti.
En La Plata 33 grados, en La Rioja 28 grados y soleado, en Mar del Plata 26 grados, qué lindo día para estar en Mar del Plata. En Mendoza 29 grados, creo que está para irse de Mar del Plata a Mendoza. Neuquén 28 grados y también mucho sol, lo mismo que en Paraná 31 grados y soleado. En Posadas, en la provincia... en Posadas, en Misiones 30 grados y está muy nublado. En Resistencia, en Chaco 30 grados y soleado. En Rosario 32 grados, mucho sol. En Río Cuarto 31 grados. Nos vamos a Río Gallegos 16 grados y muchas nubes. San Juan 33 grados. San Luis 32 grados. En San Miguel de Tucumán 28 grados y mucho sol. En San Rafael, en la provincia de Mendoza 30 grados. En San Salvador de Jujuy 24 grados. En Santa Fe 32 grados. En Santa Rosa, en La Pampa, 31 grados. Todo sol. ¿Sí? No estoy diciendo nada, pero todo sol, muy soleado. Santiago del Estero, 31 grados y también mucho sol. Bueno, acá cerramos con algo más nublado. Trelew, 27 grados y un poquito nublado. Y en Ushuaia, 12 grados y también un poquito nublado, pero hay algo de sol. Lindos días, calurosos, así que hidratarse, andar en la sombra. No saquen a pasear a los perros bajo el sol, porque no les hace bien, ¿no? ¿Tengo razón o no? ¿Sí? ¿Me das la razón? Bueno. Lo que sí me van a dar la razón es que les voy a decir que ahora se viene un flash informativo con lo que hay que saber, un resumen ahí breve, música, buena música para levantar esta jornada y ya volvemos con la última hora, ya entramos a las 12 casi, 11:58 minutos, así que ya volvemos con mucho más Noticero. Avanza hacia el juicio. La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados aprobó la admisibilidad de expedientes para iniciar acciones contra la Corte Suprema de Justicia. La acusación por mal desempeño ganó con 16 votos a favor. Peajes sin pago. El Ministerio de Innovación Pública, Vialidad y Agencia Nacional de Discapacidad presentaron este viernes la excepción de pago de peajes. El trámite se realiza mediante la app Mi Argentina. Crímenes de lesa humanidad. Este viernes comienza el juicio a 17 exmiembros de la Policía Federal por crímenes durante la última dictadura cívico-militar. En los operativos que realizaron en la ciudad de Buenos Aires y San Martín entre 1976 y 1977 murieron 10 personas, 2 fueron secuestradas y desaparecidas. Real Riojano. Este sábado, desde las 16 horas, Real Madrid enfrenta al Al Hilal en la final del Mundial de Clubes en Marruecos. El equipo árabe, que ya hizo historia, tiene como director técnico a Ramón Ángel Díaz. Nadia por todo. La tenista argentina Nadia Podoroska enfrenta este viernes desde las 13:30 horas a Daria Semenistaya por semifinales del WTA 40 de México. La rosarina acaba de ganar el torneo de Cali, Colombia.